Egunon, buenos días. Bienvenidos a la rueda de prensa de la película Morir, película que está incluida como proyección especial dentro de la sección oficial de esta 65 edición del Festival de San Sebastián. Y para hablar hoy de ella, pues tenemos aquí a buena parte de sus creadores. Tenemos a los productores Guadalupe Balaguer y Koldo Zazúa. Tenemos a sus dos intérpretes principales, Andrés Gertrudis y Marian Álvarez, que vuelve a San Sebastián después de obtener en 2013 la Concha de Plata a la mejor actriz por La herida. Y también tenemos a Fernando Franco, su director, que también regresa después de haber obtenido también ese mismo año el premio especial del jurado por aquella película, La herida. Y ahora, pues, ahora nos toca morir. Vamos a ver morir, ¿no? Fernando, cuéntanos un poquito, así para empezar, antes de abrir turno de preguntas, cómo surge el proyecto. Y, bueno, también quizá los productores nos podrían también explicar qué les interesó, ¿no?, de la propuesta de Fernando. Bueno, pues buenos días a todo el mundo, gracias por venir. El proyecto nace justamente cuando estábamos rodando La herida. Yo leí una novela de Arthur Niesler, que es un escritor que me gusta mucho, y que es una novela que se titula igual que la película, Morir, y me pareció que era un buen material sobre el que trabajar para intentar hacer una adaptación. Ahí empezó todo un proceso de escritura, primero yo solo y luego con Coral Cruz, que es la co-guionista, en el que nos fuimos separando, digamos, de la novela original, y hasta llegar a una versión de guión, que fue la que filmamos, que de alguna manera luego, por cambios que hicimos también en el montaje, acabó de alguna manera devolviendo cosas de la novela que habían quedado en el camino. Entonces empezó eso básicamente como una adaptación, porque me interesó la novela, me parecía que trataba el tema de un modo que podría ser interesante llevar a la pantalla. Sí, quizá Koldo, Guadalupe, a lo mejor podíais también aportar. Bueno, a mí lo que realmente nos interesó fue la experiencia previa de La herida, fue muy satisfactoria. La relación, tanto personal como creativa, en el proceso de hacer la película, pues fue muy buena. Y pues en cuanto Fernando planteó la posibilidad de hacer esta nueva película, pues nos pusimos en marcha sin mucha dilación, o sea que no hubo mucho debate alrededor. Una de las, yo creo, de las virtudes también es que Fernando es una persona que es lo suficientemente coherente y sensato, y su espacio creativo, pues en ese sentido yo creo que lo intentamos preservar lo más libre posible. Y pues así ha surgido. O sea, la historia fue una cuestión por continuidad y empatía principalmente, y la verdad es que estamos muy satisfechos. No sé si Guadalupe quieres añadir algo. De acuerdo. Bueno, nada, también tuvimos el apoyo de instituciones que nos ayudaron a que la financiación de la película fuera en marcha, fuera por el camino. Tanto ICA como Junta de Andalucía, Gobierno Vasco, Canal Sur, ETV, pues contribuyeron a que todo el proceso pudiera ser fácil. Y bueno, Andrés y Marian, supongo que da un poco miedo, ¿no?, arriesgarse con una película así cuando leéis el guión, ¿no? Pues miedo, la verdad es que no, es una suerte pero que conlleva una responsabilidad muy grande, ¿no? Pero también, bueno, la sensación de estar muy cuidado y muy acompañado con Fernando y con Marian, pues lo hace todo más fácil. Hola, buenos días, perdón. Mi voz, esta es la que es. Bueno, después de La herida, la verdad es que poco miedo, porque ya nos conocíamos y después de una experiencia tan intensa como La herida, cuando llega el guión de Morir, yo solo tengo que dar gracias, porque que te lleguen personajes así una vez es una suerte, pero que te pasen dos veces ya es maravilloso. Y solo tengo que agradecer. Perdonar mi voz, pero no salí ni nada, es otra cosa. A ver qué vais a pensar. Pero bueno, yo sí, solo agradecer estos personajes de mujeres tan poderosas y con tanta profundidad, que te lleguen a ti como actriz, realmente es de agradecer. Y hasta aquí puedo hablar. De acuerdo. Teníamos una pregunta aquí ya. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Después de ver la película, con algunas compañeras hablábamos de que es una relación de maltrato, ¿no? Que, bueno, es morir, pero también es una forma muy, muy masculina que tienen, o sea, esta idea que pasa, ¿no? Que hay señores que se ponen malos y entonces
pues hay una sensación ahí de maltrato. O sea, que para mí morir es como una extensión de lo que es la vida, o sea, las relaciones, ¿no? Entonces, me gustaría... ¿qué piensas tú de esto? ¿Yo? Fernando. Bueno, nos interesaba retratar una relación de pareja, una relación amorosa que no fuese, digamos, la relación estándar, romántica, sin fisuras y sin grises, ¿no? Blanca o negra. Entonces, bueno, digamos que el amor tiene muchas caras, ahí pueden salir muchas cosas, unas buenas y otras malas. El egoísmo, el maltrato son elementos que pueden estar ahí, pero también una de las cosas que me interesó de la novela, justamente cuando la leí, ¿no? Que digamos se mueve en una frontera ahí delicada, porque claro, alguien que está pasando por eso, pero a la vez se comporta de esa manera, es como reprobable lo que hace o lo que dice, pero a la vez quieres como comprenderlo. Entonces, digamos, ese terreno resbaladizo que también es como una línea complicada de trabajar a nivel de empatía con el espectador y todo eso, pero que me parece también un reto interesante y estimulante. Entonces, también la película funciona con huecos, no hay muchos antecedentes, no hay muchos precedentes, en ese sentido es como la herida también, ¿no? Y claro, eso da pie a que se puedan leer las cosas de diferente manera, y el hecho de que las leáis así me parece que, bueno, que tiene sentido. La película tiene esos huecos, no sé yo si tenéis algo que decir al respecto de cómo lo habéis trabajado. Pues la verdad es que en ningún momento pensamos que previamente al momento de la enfermedad fuera una relación de maltrato, ¿no? Lo que sí que trabajamos es que una enfermedad así, que te aboca pues, a la muerte en muy poco tiempo y siendo tan joven, te modifica la relación de pareja, modifica el amor, sientes miedo, dolor, celos, bueno, se juntaban muchas cosas, pero nunca fuimos conscientes de trabajar una relación de maltrato. Es que no, o sea, que se puede dar, ¿no? El cine de Fernando es muy, muy interpretable, bueno, él expone y luego cada uno saca sus conclusiones, y puede ser una conclusión, luego viendo la película y pensando en la película puede ser, pero previamente nosotros no trabajamos por ahí. Sí, teníamos una pregunta ahí. Hola, buenos días. Muchas felicidades a los tres por el estupendo trabajo que habéis hecho. Gracias. Yo quería hablar un poco de las elipsis temporales que tienes en la película. Creo que la primera vez es cuando el personaje de Andrés dice que él quiere elegir cómo morirse, y hay una diferencia de opinión con su chica y tal. Esto queda muy poquito, no desconozco la novela, pero no sé cómo estará tratado, porque me parecía una vertiente muy interesante y queda un poquito ahí, digamos que se plantea como un planteamiento, porque luego la siguiente elipsis ya, o sea, en la siguiente parte vemos que ya está en el hospital con tratamiento y todo el tema. Y luego la otra parte es cuando ya la cosa se pone tan difícil, esa escena de la terraza que tiene una finalidad dramática para hacer que el espectador respire, porque es justo antes del final. De la terraza de bar, dices. Vale, perdón, sí. Gracias. Vale, en relación a lo primero, a las elipsis, a mí me interesan mucho en general, como parte del lenguaje cinematográfico. Yo soy montador también, y digamos que la elipsis me parece como una de las herramientas fundamentales de la narrativa cinematográfica, ¿no? La novela, digamos que es más continua en ese sentido. También la novela está articulada en base al monólogo interior de los dos personajes. Ya aquí una diferencia clara, porque la traslación, digamos, del monólogo interior al lenguaje cinematográfico sería la voz en off, que fue yo una cosa que decidí sacrificar desde el primer momento. Y luego, por otro lado, el punto de vista está más volcado hacia el personaje de ella, ¿no? Pero las elipsis me parecían como una manera también de generar esos huecos de los que hablaba antes, que me interesan como parte de la narrativa, y de ir contando, digamos, cómo se van metamorfoseando las cosas a lo largo del proceso que describe la peli. Y en relación a lo de la terraza que comentabas, pues sí, es una secuencia que, digamos que, no sé si es también por deformación del montador o lo que sea, pero siempre tú puedes tener un nivel de intensidad muy alto en una película, pero tampoco tienes que estar con el pie en el acelerador todo el rato, ¿no? Hay veces que hay que levantar un poco el pie para luego volver a pisar, ¿no? Que es lo que ocurre un poco en la película. Entonces, intentar manejar esos tiempos y digamos,
la conexión emocional que el espectador pueda tener con los personajes, también que haya como un pequeño impasse por una cuestión, digamos, de equilibrios, ¿no?, en la película. Porque aparte yo creo que el propio personaje lo necesita. Sí. ¿Qué tenías tú aquí? Hola. Bueno, felicidades. Me ha gustado mucho la película, la verdad. Yo quería preguntar sobre todo a los actores, pero bueno, también al director, ¿cómo os afecta un rodaje de este tipo? Porque ya es duro de ver, así que de interpretar y de dirigir no me quiero imaginar. Bueno, voy a intentarlo ahora que tengo... En realidad es un proceso muy largo y con Fernando ensayamos mucho y la dureza viene ahí en los ensayos, más que nada porque hay que construir una pareja que no somos nosotros. Cuando nos dimos cuenta de que lo nuestro no valía, hicimos un ejercicio más de destruir, es increíble. Y lo que pasa es que uno cuando llega al rodaje lo tiene tan ensayado, tan estructurado, que realmente no es duro, porque lo que haces es trasladar todo lo que has aprendido antes a ese momento. Personalmente, también te puedo decir que sí, o sea, porque acompañar a personajes como Marta, como Luis, es complicado. De alguna manera no puedes parar de pensar qué te puede pasar a ti. Pero bueno, al final la vida continúa y uno, cuando sale del set de rodaje, lo interesante es que no te quedes enganchado a eso, que tengas una cierta distancia para poder revisar todo lo que has hecho y luego también es una cosa de salud mental. Nosotros somos actores que nos gusta darlo todo en el set, luego una vez que acaba eso, la vida tiene que continuar y no te puedes quedar porque es que si no es imposible de sostener. Pero a pesar de haber sido una experiencia dura, es muy enriquecedor encarnar personajes así porque aprendes tantas cosas, tanto de manera personal como de manera de pareja. Siempre es enriquecedor y creo que el espectador también, para el espectador es un viaje enriquecedor en muchos sentidos. Sí. Teníamos una pregunta ahí. Sí, pero le falta Andrés. Pero, Andrés. Perdón. No, básicamente iba a decir que opinamos lo mismo y las vivencias fueron bastante parecidas. Sí es cierto, yo pues sufrí un proceso de decadencia física, que tenía que adelgazar o engordar según las necesidades del guión y del momento en el cual estábamos rodando. Y sí que recuerdo días de verme y de decir, hostias, ¿hacia dónde vas? Pero luego lo que es sufrir, he sufrido más en otras películas porque de alguna manera no había tanto trabajo previo, no lo teníamos tan claro. Yo creo que sufro como intérprete cuando las cosas no están claras. Cuando están claras, por muy duras que sean, sabes, tienes una guía, tienes una línea de hacia dónde ir. Y la verdad es que, bueno, yo me he sentido, teníamos a Fernando detrás, sujetándonos, apoyando y habíamos realizado un trabajo previo tan bueno, estuvimos ensayando, para que os hagáis una idea, desde 6 meses antes de rodar, parando para reflexionar, y permitiéndonos el buscar y no el ir a hacer, el decir, bueno, a ver cómo podemos contar este momento de la mejor manera posible, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ese sí que fue un trabajo, un proceso, el momento duro del proceso, pero luego rodando no. Yo siempre digo que sufren los personajes, pero tú no. Es lo interesante. Si tú sufres, si no sufres, el personaje tiene que sufrir. Esto ya se me ha regresado. No, perdona, sufre. Bueno, sí, hola. teníamos ahí una. Sí, al hilo de lo que acaba de decir Andrés, os quería preguntar, porque conociendo cómo trabaja Fernando, parece casi imposible lo que voy a preguntar, que me digáis que sí, pero ¿habéis metido baza? ¿Os ha permitido cambiar alguna cosa? Esa era la primera pregunta, si os ha permitido aportar, cambiarle algo de lo que él ya tenía previsto. Sí, el proceso de ensayos es tan largo precisamente porque Fernando es muy generoso. Él tiene una guía, el guión, pero él lo concibe como algo vivo. Entonces nosotros ensayamos, destruimos, volvemos a construir, improvisamos, vemos lo que funciona, lo que no. Y Fernando en ese momento nos deja libertad absoluta para proponer, ya no solo a nosotros, sino al resto del equipo. Y en este aspecto es muy generoso. Lo que pasa es que siempre es hacia el rodaje. Una vez ya que vemos que está todo, el rodaje sí que es para llegar y clavarlo. Y aunque también te digo que como roda Fernando,
luego dentro, en ese momento cuando dicen acción, también tienes la libertad, porque al hacer casi siempre el plano secuencia, lo que hace es que a ti como actriz, como actor, como intérprete, te deja toda la libertad para volar. Y luego ya está él para decidir en ese momento cuando montas y si le ha valido. Pero creo que es el proceso perfecto para mí. Y creo que gracias a este proceso Fernando puede hacer las películas que hace y contar las historias que cuenta y cómo las cuenta, que es interesante. Sí, a nosotros Fernando nos hizo partícipes de la película desde la primera versión del guión, y esto fue hace varios años ya. Y desde entonces, bueno, pues le hemos dado vueltas, hemos opinado y realmente, bueno, pues tú propones cosas, lo que pasa que al final el 90% de las cosas que propone Fernando son mejores que las que proponemos los demás. Con lo cual, a ver, no es así, pero... Sí, es así, somos 4 contra 1, así que es así. Yo soy una enamorada de la película, me parece un peliculón y quiero que Fernando hable de una cosa que me fascina, que es el paso del tiempo en esa película, cómo va modulando con esos juegos que hacen ellos, cómo él va perdiendo su tiempo con ella, todo esto. Me gustaría que lo detallaras un poco más. Bueno, antes de alguna manera contestaba en esa órbita, digamos, cuando hablaba de que cuenta un proceso, que las elipsis son importantes y esos huecos que se generan. Era importante contar este paso del tiempo, es importante contar el paso del tiempo también en el cuerpo de Andrés, es importante contar el paso del tiempo en la mirada de Marian, que yo creo que es fundamental para entender lo que está pasando por dentro del personaje, que eso era también como uno de los retos de la película, en el sentido de que nos concentrásemos sobre ellos dos y prescindiésemos, digamos, de satélites y de periferia, ¿no? Digamos, ella no tiene mucho a lo que agarrarse como para volcarse emocionalmente, más que el tiempo que está con él o el tiempo que está sola o que decide salir o lo que sea. Entonces, yo creo que, bueno, sin ponernos pedantes y tal, Tarkovsky, esculpir en el tiempo, todo este tipo de cosas, pero al final la materia prima del cine es el tiempo. Yo soy montador y lo que trabajamos, nuestra herramienta se llama línea de tiempo, ¿no? Entonces, una película es un objeto artístico que empieza a andar en un momento concreto y termina cuando se encienden las luces, y lo ideal es verla del tirón y de una vez, ¿no? Entonces, sí, el reto era como condensar todo ese tiempo que pasa en esta hora 40 minutos de película. La luz también es muy importante, el trabajo de Santiago Racaz, el trabajo de Miguel Ángel Rebollo, del director de arte, cómo se va modificando la casa, las cosas que van pasando ahí. Entonces, o intentamos que sea a través de pequeños detalles o de pequeños gestos y desde algo de atrezo a una mirada o lo que sea, que vayamos sin ser enunciativos, sin estarle contando al espectador exactamente cuánto tiempo ha pasado ni nada, pero que sí que tenga esa noción de que hay un proceso en marcha. No sé si te contesta. ¿Sí? Y también tengo una curiosidad, porque no me he dado tiempo a buscarlo, es culpa mía, pero ¿a quién le has dejado el trabajo de montador? Ah, Miguel Doblado. ¿Miguel? Miguel Doblado. Doblado, vale. Miguel. Y también quería preguntarles, porque han dicho los dos productores como si estuvieran produciendo, no sé, una película cualquiera, con mucha naturalidad, que enseguida se dieron cuenta de que merecía la pena producirla. Me parece que sois unos valientes y me gustaría que explicarais un poquito el proceso, porque ha debido tener lo vuestro, ¿no? Llegar con una peli así. Hombre, fácil decir, no es. venga. Ya. No, fácil no es. O sea, obviamente yo trabajo bueno, y tanto Guadalupe como yo trabajamos en distintos ámbitos de la pequeña industria española, y obviamente te das cuenta de las películas que son... ninguna es fácil realmente, pero hay algunas que tienen más facilidad que otras. Y esta, claro, tiene dos elementos. O sea, desde un punto de vista de cara al público y de cara comercial, hay algunos agentes que directamente no entran, ni siquiera merece la pena llamar a su puerta, porque no les va a interesar. Pero luego hay otra serie de vías de financiación que sí son posibles para este tipo de cine, y lo que tienes que hacerlas es a la escala adecuada a la que puedes llegar. Obviamente hay que tener, pues eso, la consecuencia de hacer las cosas con lo que puedes hacer. Entonces, esta película en ese sentido tiene un tamaño pues, que es posible hacerla con las estructuras financieras que hay en España, que obviamente nos hubiera gustado hacerla con algo más de dinero y quizás haber ganado dinero, pero pues no lo hemos podido. Pero bueno,
No todo es hacerse rico en la vida. Que, de todas maneras, que se ha pagado y hemos cobrado nuestros sueldos, etcétera, ¿eh? O sea pero que no es una película para lucrarse, obviamente. No sé si he respondido a tu pregunta. No sé si Guadalupe quiere añadir algo. Okay. Tenemos aquí. Buenos días. Le quería preguntar a Fernando, decíais que era una película muy real, tan real que seguro que hay mucha gente, muchísima, cada vez cuesta más encontrar a alguien que no haya vivido algún proceso similar de cerca. Y quería preguntarte si en algún momento has pensado cómo podían recibir esta película estas personas. ¿Habéis pensado cómo podían sentirse también? Sí, claro, por supuesto que lo he pensado y que lo hemos pensado, yo creo, todos. Estoy trabajando con un material muy sensible, muy universal también, porque digamos que nos toca a todos. Y de alguna manera, claro, lo que pasa es que igual en la película no se puede rastrear tanto, ¿no? Pero sí que hay un trabajo de documentación previo. O sea, yo parto de una novela que sirve de germen, digamos, y a partir de ahí empieza un proceso de documentación, de investigación que cubre un periodo extenso de mi tiempo, digamos, de un par de años, leyendo, he hablado con médicos, me he asesorado con gente que ha pasado por situaciones similares y intentando ser riguroso, intentando no caer ni en el melodrama, ni en el... Siempre trabajando desde la contención, desde el respeto y desde la coherencia, por lo menos esa es nuestra intención todo el rato. Luego hemos tenido la suerte de que en pases que hemos hecho previos y tal, se nos ha acercado gente y nos ha dicho que ha pasado por una situación similar y que pensaba que quizás la película le pudiese costar a priori lo que fuese, y sin embargo que le había funcionado, de alguna manera se había podido ver en ciertas cosas y eso le había resultado incluso liberador, en cierto modo, ¿no? Entonces, eso claro que te tranquiliza. En La herida pasaba un poco parecido, también el material era sensible. Estamos hablando de una enfermedad mental, de un trastorno complicado y bueno, digamos que te arriesgas a meterte en eso intentando hacerlo de la manera más rigurosa y bueno, sí, pero siempre teniéndolo presente, o sea, no está hecha a lo loco en ese sentido. Sí, tenías tú una parte. Hola, otra vez. Quería preguntar por la última escena. Yo cuando he visto la escena de la ventana, es lo que he pensado que iba a ser el final de la película, y luego he visto que ha habido una escena extra después, y creo que sé lo que significa, porque bueno, hemos discutido mucho de esta película con compañeros por aquí, entonces creo que sé lo que significa, pero quería saber realmente tu opinión del director para saber por qué no has acabado con la ventana, sino que has decidido meter esa escena de más. Pues significa lo que tú quieras que signifique. Claro. O sea, es una secuencia abierta en el sentido de que, digamos, en esta línea que estaba hablando en relación a lo que preguntaba el compañero sobre la contención, está trabajada desde ahí también y no pretende... En La herida pasaba un poco lo mismo, la gente... digamos, es más fácil hacer spoiler de La herida porque ya pasaron años, de esta me cuesta porque la estamos estrenando justo ahora. Entonces, en La herida la gente decía, bueno, es que este personaje en ese coche al final, ¿qué significa? Y yo decía, bueno, pues había gente que veía que eso era un final como muy dramático y muy... con el personaje completamente desesperado, y nosotros justamente habíamos trabajado desde lo contrario, habíamos trabajado desde que eso era un momento en el que el personaje se da cuenta, por fin puede llorar por sí misma y no tiene ni que cortarse, ni que quemarse, ni nada, y a partir de ahí solo va a poder ir para arriba. No es un happy end de Hollywood, obviamente, pero sí que nosotros lo veíamos desde ahí, pero entiendo perfectamente que otra persona lo pueda leer de otra manera. Y en este caso pasa un poco igual. Sí que es verdad que, pues, también por decir algo y no dejarlo así tan... a esto que estás preguntando, que bueno, la vida sigue, ¿no? O sea, básicamente. Sí. ¿Hay más preguntas? Alguien tendrá que limpiar eso. Sí, tenemos allí. Bueno, otra vez, yo si hay tiempo y un poquito fuera de la película, un poquito solo. Quería preguntaros porque tanto el director como los dos intérpretes principales habéis sido muy cercanos siempre al cortometraje. El cortometraje, bueno, se puede entender de muchas distintas maneras, como género, como método de aprendizaje, del equipo que lo hace y de la gente que lo ve. Yo creo que para contar historias emocionales el cortometraje es muy interesante.
De hecho, yo me empecé a acercar al cortometraje viendo Paraísos Artificiales, hace casi nada, ¿no? A lo que significa un cortometraje, lo que puede dar de sí un cortometraje y lo que es un actor, como Andrés. Luego, Los perros de Pavlov puede ser un corto de cabecera, Las horas muertas, etc. Yo quería que me dijerais un poco vuestra forma de ver lo que es un cortometraje dentro de lo que es la industria del cine. A mí es que me parece un formato de total vigencia, no me parece hermano o menor del largometraje, son películas cortas, películas largas. No hacemos tanta distinción cuando hablamos de los relatos de corto. Esto es un tópico, ¿no? Pero es que es verdad que a Cortázar no decimos que sus relatos cortos son peores que Rayuela, ¿no? Entonces, no sé, yo me he sentido muy cómodo haciendo cortometrajes y me sentiría cómodo volviendo a hacer cortometrajes. De hecho, después de hacer La herida, codirigí con Begoña, que está ahí, un cortito de animación que hicimos de 3 minutos y volvería a hacer otro corto, o sea que no, en ese sentido no me parece, es más, no me parece que se tengan que entender los caminos como solo de ida, ¿vale? A mí muchas veces me hablan del salto del corto al largo, yo no creo que sea un salto, y tampoco me parece que cuando me hablan del salto del montaje a la dirección, yo sigo montando. Yo sigo trabajando en montador y haciendo películas y después de hacer Morir he montado una película. Yo creo que son caminos de ida y vuelta, que uno tiene que hacer cosas. Hay cosas que quieres contar que seguramente encajen mejor en un formato corto y otras en un formato largo. Para mí es que el cortometraje tiene vigencia por sí mismo. O sea, no creo que sea que forme parte de un aprendizaje para dar un futuro salto. Creo que hay buenas películas, y cortas o largas, y a mí me llegan buenos o malos guiones y a veces son de largo, a veces de corto. Y es curioso, yo he trabajado en muchos cortometrajes con muchos directores que luego han dado el salto al largo y Fernando es uno de ellos. Nosotros nos conocimos rodando Tu amor hace, ¿cuánto? ¿10 años? Sí, hace 10 años y después, bueno, pues hemos seguido colaborando, hemos seguido trabajando y él si vuelve a hacer un cortometraje que no sea de animación y quiere contar con actores, nosotros estaremos encantados. O sea que es que para mí el cortometraje, ya te digo, o sea, tiene la misma vigencia, sigo haciendo cortometrajes y sigo prestándole atención al mundo del cortometraje. Y hay directores fantásticos que no han hecho un largo en su vida, que solo han hecho cortos también, que parece que a veces no se tiene en cuenta, ¿no? Gente que ha hecho solo cortos y son fantásticos. Pues yo, aprovechando que estáis hablando de cortometrajes, y me ha parecido una pregunta tiernísima, porque en este festival de lo que hablamos es de Netflix, de las plataformas, de la digitalización, y me gustaría saber también qué opinas tú, Fernando, del tema del cine en festivales, que viene de plataformas, en fin, este tipo de cosas. La verdad es que, si te digo la verdad, tampoco me ha dado para pensar mucho sobre el tema. También te digo que una de las cosas que, digamos, de la programación de Donosti, te diría que de entre las cosas que me apetece ver, que al final no podemos ver porque estamos todo el día empantanados con prensa, pero, por ejemplo, me apetece mucho ver La peste o me apetece mucho ver Vergüenza, y son series que vienen de plataforma. Me apetece mucho también ver la película de Cobeaga. Sé que hay mucha polémica en torno a este tema. No lo sé. A mí lo que me preocupa es, digamos, cómo poder trabajar con un margen de libertad. O sea, en el momento en el que estás teniendo, digamos, como una financiación que entra al 100% por un canal, bueno, digamos, el control creativo y el control de ese material, cómo manejarlo. Pero yo creo que, por ejemplo, en estos casos han trabajado desde la libertad total. O sea, que no siento ni que, por lo que entiendo y por lo que veo y por lo que charlo, ni que Cabestany ni que ninguno de ellos hayan tenido como una mano encima diciéndoles tiene que ser así o asado. No sé si Guadalupe quiere agregar algo al respecto. Gracias. Yo las experiencias que he tenido a nivel creativo, las cadenas que han financiado series o películas en ningún momento han sido intervencionistas. Al contrario, siempre las de pago, exactamente. Bueno, cadenas de pago, es importante señalar. Al contrario, siempre han dado libertad creativa y han ido súper a favor. Yo creo que por ese lado no debería haber ningún tipo de
duda ni de inquietud. Muy bien. Bueno, yo creo que nosotros hemos participado en una serie de Movistar también, que se estrena en Sitges, La Zona, y en otra que produjo Canal Plus, que se titula Crematorio, que son series, digamos, un poco diferentes a lo que es el hábito de la producción televisiva para canales en abierto, en los que estás más condicionado por lo que es el parámetro de la audiencia, y eso marca muchísimo las fases creativas. En los canales de pago lo que se está buscando es otro tipo de producto, y uno de los activos de ese producto principalmente es el valor autoral, que en este caso la apuesta de Movistar va por esa línea. Entonces, en ese sentido sí creo que puede tener cierto paralelismo y respeto con lo que puede ser la cinematografía. Y luego está el tema del consumo, pero claro, el consumo no deja de ser un consumo en sala, es en otro tipo de soportes, en otro tipo de lugares, pero eso va también unido al cambio de hábitos de consumo social. Entonces, claro que es algo que... Evolución del mercado. No sé, yo no quiero entrar en ese debate, ¿verdad? Es complicado, pero bueno. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas... Bueno, pues finalizamos aquí la rueda de prensa. Agradecer a Fernando, a Marian, Andrés, Koldo y Guadalupe que hayan venido con su película San Sebastián. Os deseamos muchísima suerte con ella. Y nada, Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.